Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Otro ratito por aquí, ¿cómo han estado? Bueno, vamos a dejar que Instagram vaya haciendo su vueltita, vamos a dejar que Instagram vaya haciendo saque su banderita, como decimos otras veces o como digo otras veces. Esperar un poquitín, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Vamos a abrir un tema hoy, unas pequeñas cositas que han surgido, unas pequeñas cositas que se han ido moviendo y lo vamos a dejar aquí un poco en esta cápsula también de un poquito más de información, discernir, sentir, verme a través de la información, ver cómo resuena mi cuerpo con ella. Entonces, por eso se hacen estas cositas, ¿no? Por eso se hace todo esto, estas pequeñas cápsulas y se quedan aquí como información, ¿no? También todas las cositas que vamos publicando y la parte de las sesiones, de la terapia, de las sesiones online, del curso que se ha realizado, pues ha sido como muy fantástico. Así que nada, buscaremos nueva fecha para ponerlo y nada, y seguimos haciendo pequeñas cositas, todo lo que sube. Bueno, el tema de hoy o lo que vamos a abrir hoy es la forma que tenemos de relacionarnos, cómo nos relacionamos con lo que comunicamos. Hay una cosa muy curiosa que en varias sesiones se ha movido y en este caso es de la parte de la pareja en este caso, pero no tiene nada también, no es que solamente forme en la parte de la pareja, forma también en todos los vínculos que de alguna forma tenemos y con los que nos relacionamos. Primero, recordar que cada vínculo que está en tu vida, cada vínculo que yo atraigo en mi vida, hay una resonancia. Yo lo necesito para ver algo de mí. Yo lo necesito para verme a través del vínculo, ¿no? Pero a veces, como a todo lo estamos haciendo juicio y todo lo ponemos bueno o malo, depende cómo me haga sentir. Y el juicio, como siempre les digo, vamos a dejar de hacernos juicio, pero sí es verdad que nos cuesta trabajo porque como también a eso lo hemos normalizado, hay una cosa muy curiosa que también a veces nos cuesta como quitar ese juicio, ¿no? Lo hacemos tan impulsivamente y tan mecánicamente que lo hacemos y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque tampoco estamos en presente, no estamos en presencia para escucharnos, ¿no? Y esta parte es muy bonita de hacer esa escucha al cuerpo y la escucha a lo que sale por mi boca, ¿no? Y esta es la parte amorosa con uno, ¿no? Sobre todo por no repetición, porque todo ese juicio nos lleva a hacer una repetición. Y por eso también cuando no hacemos juicios, también encontramos pequeños cambios que se van manifestando en nuestra vida por ese tipo de conductas, de no hacer juicio. Cuando hago juicio, es verdad que siento que hay cosas que se vuelven a repetir, son como repetitivas, ¿no? Entonces es como suele salir esa palabra o esa frase, otra vez lo mismo, esto no cambia, parece que esto no avanza. Entonces empezamos a ponerle esas palabras o esas frases que hemos aprendido y esas frases que resuenan con nosotros, añadimos a esa información, ¿no? Porque al final con lo que te estás relacionando es con información. Pero ¿qué pasa cuando hacemos ese juicio? ¿Qué pasa cuando empezamos a suponer? En esta parte del juicio y en la forma de interactuar, hay una de las cosas que hace la mente, que también te cuenta una historia. La mente, a hacer un juicio, es un impacto súper rápido de separación. Yo hago un juicio y lo que hago es separar aquello de mí. O hago el juicio condenatorio que juzgo aquello que estoy percibiendo, más que lo integro. Pero ¿por qué lo juzgo? Porque hay algo que se mueve en mí. Lo juzgo porque hay algo que resuena en mí y tiendo a rechazarlo. Entonces, el hecho de juzgarlo lo que hace también es una forma de separarnos. ¿Qué pasa con todo eso también? Ya no solo con eso, sino el hecho de relacionarme a través de las palabras, el hecho de relacionarme, como pasaba aquí con una chica y ella siempre le decía, es que le digo y no me entiende, es que le digo y parece que no me escucha, es que le digo y me contesta otra cosa, es que le digo y me canso de decirle y no me entiende. Y ese tipo de cosas, cuando hablamos desde ese lugar,
no podemos entender a la otra persona porque pasa su información por un filtro diferente a nosotros, que es el cuerpo. El cuerpo, nosotros no escuchamos por aquí, escuchamos por aquí, por el cuerpo. Entonces, porque el cuerpo escucha algo y si algo internamente lo mueve, el cuerpo se activa, no responde o responde alterado o responde con un pronto o responde con rechazo o responde esto me da igual. Entonces, cada personita, depende cómo pase esa información por el cuerpo, la va a mover de una forma u otra. Y esa es la parte curiosa, porque nosotros pensamos que pasa por el oído y nosotros interpretamos, pasa por el cuerpo. El cuerpo es el que tiene la información. El cuerpo es el que acumula toda la información aprendida y toda la información que yo guardo como dolor. Entonces, toda aquella palabra, aquel movimiento que el que ella expresaba y lo decía de una forma como quiero que me entienda, quiero que me escuche, quiero que me comprenda, ¿no? Pero desde ahí solamente existe en ella esa comprensión, porque su cuerpo guarda una información y el cuerpo de la otra persona guarda otra. Entonces, cuando depende por el filtro que se pase, activa una cosa u otra. Entonces, si la otra persona ese tipo de conductas o ese tipo de narrativas las tiene registradas como lo más normal del mundo, pues no le va a dar importancia. Si ese mecanismo lo ha aprendido en casa, que era la forma de relacionarse papá y mamá, para él va a ser una cosa cotidiana y le va a dejar de prestar atención. Entonces es como volver a educar o expresar realmente, no desde la queja ni sino decir, necesito que te quedes conmigo, necesito que me escuches, no que me entiendas, que me escuches, que me acompañes, porque entender también es simplemente ponerme en tus zapatos y en tus zapatos solo puedes estar tú, porque tu sentir y tu entendimiento es solo tuyo propio. Entonces cada persona lo tiene. Podemos coincidir en cosas concretas, pero normalmente todo eso pasa por el registro del cuerpo. Por eso, cuando muchas veces empezamos a hablar, eso me hace daño, no sigas, no hables así, que yo soy muy sensible, porque está moviendo algo interno. No me digas eso que me hace daño, porque está moviendo algo interno. Como vuelvo a decir, la palabra no tiene la capacidad de hacer daño. La palabra en sí es una vibración, pero esa vibración, las letras salen, la vibración, incluso tú sientes que verberea aquí, tú sientes que aquí hay como siempre digo yo, como si fuera un instrumento. La sientes cuando hablas mucho, sientes la garganta y hay personas que son muy sensibles que incluso le afecta la parte de la garganta por llevar mucho tiempo hablando o porque tiene esa sensibilidad, ¿no? Pero esa vibración que se pone afuera, esa vibración que se proyecta afuera, pasa por el registro del cuerpo, pasa por este filtro, pasa por este colador. Entonces, este colador tiene una información que esa vibración siempre va a impactar en algún área, en alguna forma, en algún criterio, en la herida, en las estructuras, en las partes conocidas, con lo que yo me he relacionado, con lo que yo creo que es para defenderme, con lo que yo me he acostumbrado a sobrevivir. Entonces, todo eso pasa por ese filtro. Entonces, para nosotros muchas veces no sabemos escuchar. Estamos ahí, escuchamos y reaccionamos, pero no hacemos una escucha en presente, porque la escucha cuando la hacemos en presente la va a sentir el cuerpo. Esa es la escucha, no es la escucha de aquí. También la puedes hacer, pero la escucha bonita como regalo es oír a la otra persona y dejarme sentir dónde esa conversación con ese énfasis, con ese movimiento me está tocando y me está moviendo internamente. Esa sí es una escucha real. Una escucha de ver cómo si mi cuerpo se incomoda, cómo mi cuerpo puede sentir dolor, cómo mi cuerpo no quiere seguir escuchando. Entonces hay algo ahí que a mí me mueve internamente. Entonces todo eso tiene que ver con ese cuerpo, con este colador, porque vuelvo a recordar que es lo que está lleno de información. Este es el vehículo que está lleno de información. Información que viene desde un lugar y la hemos ido llenando
aparte de la que traemos y aprendemos, y la hemos ido construyendo, también incluso la hemos construido por miedo y le hemos ido añadiendo cosas para evitar el miedo, para tener el control, para no estar en incertidumbre, para que no me pase nada, para que no les pase nada. Entonces hay una alerta muy grande como registro de tener todo controlado. Y desde ese lugar también es una parte de supervivencia, por lo cual también está uno más ahí, más activo. Y esa es una de las partes que la mente te cuenta una narrativa. Esa es la parte de la mente que empieza a suponer, es la parte de la mente que quiere justificar todo lo que está haciendo. Y una de las cosas de suponer o justificar es que lo que estoy evadiendo es sentir. Entonces, y esto estaría bien, y esto que le dije estuvo bien, y lo que hice estaría bien, tenía que haber ido antes, tenía que haber ido después, tenía que haber llamado, es que yo creo que fue, es que yo creo que tal, tendría que, debería de, y entramos en una dinámica que cada uno tiene que escuchar la suya propia. Tiene que irse dando cuenta cuál es la suya y cuál es la suya de cómo yo gestiono mi mente a través de esas palabras con tal de no sentir. ¿Qué me cuento yo a través de todo esto para no sentir? También tenemos esta parte de la idea de que todo esté bien, de que todo esté en orden, de que no haya conflicto. Y en este caso, con esta chica, en esta sesión casualmente, que va descubriendo esas capas y va pelando esa cebollita, era la parte de ir descubriendo desde dónde se comunicaba, desde dónde se estaba enlazando con su pareja. Y desde dónde ella le costaba tener ese conflicto porque tenía miedo de que por culpa de ese conflicto, por culpa de sus palabras, ese vínculo pues se fuera a romper, tuviera miedo del abandono, tuviera miedo del rechazo, por lo cual ella empezó también como a dejarse de mostrar, a dejar de hablar, a hacer su expresión, a realmente a decir lo que sentía, sino a cuidar todo por sostener el vínculo, a ir con tranquilidad midiendo todo para sostener el vínculo. Pero eso es una de las cosas que se suele hacer, es el hecho de irte haciendo pequeño o irte perdiendo en el vínculo para que el otro esté bien, perdiéndote en el vínculo para que el otro esté bien. Entonces te vas olvidando de ti. Y esta parte también nos lleva a que llegamos a un momento que no te encuentras bien en el vínculo. En este caso, ella llegó a ese momento. Entonces, la parte de ella, o que lo que ella quería exponer, es que con todo lo que hago, con todo lo que hago por esto, lo entrego todo, estoy ahí, parece que no es suficiente, parece que no hago todo lo que tiene que ser, parece que si lo hiciera de otra forma estaría correcto. Y nada más allá de todo eso, porque todo lo que hace es correcto, porque todo lo que hace es perfecto en cada momento, si no tomarías otra decisión. Entonces no hay nada roto en ella, como le decía, no hay nada roto en ti, no hay nada mal en ti, pero sí hay en ti algo que quiere seguir sosteniendo el vínculo por miedo a tener esa soledad o ese rechazo, por miedo al conflicto también, en este caso, que ella era lo más que recalcaba, ¿no? Decir que tengo miedo al conflicto, tengo miedo a su reacción, tengo miedo a cómo se pueda poner, solamente por ella expresar y decir y dejarse sentir, ¿no? Ser honesta con ella, hablar desde su verdad y exponerlo hacia la persona. Pero cuando nosotros pasa esa información por nuestro cuerpo, pues sí la podemos interpretar de una manera u otra. Cuando esa información pasa por nuestro cuerpo, va a activar memoria, va a activar ese dolor que está ahí dentro, esa herida. Entonces, claro, el hecho de hablar va a impactar y vamos a tener una reacción. Claro, como estamos evitando esa reacción o controlar esa reacción, pues también controlamos todo lo que decimos. Medimos
y buscamos la palabra adecuada, de esta forma adecuada, de esta forma lo digo, utilizo estas palabras, que adornamos todo, que te pierde la esencia y tu esencia de quién eres realmente, de expresarlo con esa libertad. Si no busco todo aquello, pero a veces, incluso buscando todo eso, vas a tener un resultado diferente fuera, porque la interpretación del otro no es tu interpretación. Como llegue al otro lado, no tiene que ver contigo. Contigo tiene que ver cómo yo lo expreso hacia afuera, pero ahí, en el otro, era el miedo que ella tenía, ¿no? Claro, cuando tú vas entrando en todo esto, vas pelando tu cebollita, vas, digamos, teniendo esa honestidad contigo, teniendo esa sinceridad contigo, y tú la vas moviendo hacia afuera, tú la vas viéndote poquito a poco, pequeñas cosas, como le decía, vete haciendo pequeñas cosas, pero diciendo desde tu verdad, sin adornar nada, a ver cómo te vas sintiendo. Claro, es un juego de reeducar todo eso. Porque claro, al estar siempre en alerta, una niña que se ha creado en alerta continua, una niña que ya ahora como adulta también tiene este programa de supervivencia, ese programa de la niña buena, de que todo esté bien, de que todo salga bien, de que no se enfaden, de no causar ninguna incomodidad, de no molestar, de no generar conflicto, porque veía la repercusión de sus padres. Ella veía todo eso cuando ella hacía de pequeña, ella veía eso, esa repercusión y ese movimiento en sus padres. Y eso se graba, eso se queda en el cuerpo. Ese impacto con papá y mamá se queda en el cuerpo y se queda como registro. ¿Qué pasa? Que cuando relacionamos con una pareja, esa pareja tiene la capacidad de tocar esa herida, esa forma de relacionarnos va a tener esa capacidad de mover esa herida, de tocar esa herida. Para eso son las relaciones, para poderme ver a través de la otra persona, para poderme dejar sentir y gracias a nuestra relación, yo puedo ver cómo está mi herida, cómo es mi narrativa, cómo yo me hablo, cómo yo me trato, qué hay dentro de mí, cómo se activa la rabia, cómo se activa la frustración, cómo se activa mi miedo, en qué cosas se activa el miedo, eh, y en toda mi conducta hacia afuera por miedo a perder vínculo, por miedo a no pertenecer, por miedo a que esta persona era como el miedo a que la pareja pues la dejara. Y claro, ahí pasaban muchas cosas. Ella ya venía de varias parejas y su pareja también. Los dos venían de otras relaciones. Al contarnos las otras relaciones, siempre va a haber un pequeño impacto que se quede en el cuerpo, ¿no? Siempre va a haber un pequeño impacto que nosotros lo vamos a tener como alerta o como algo a tener en cuenta de esas relaciones, ¿no? Y claro, ella, en este caso, a la hora de ir moviendo esa información, era curioso porque decía, es que la otra chica le daba mucho quebradero de cabeza. Es que la otra chica, es que era tan directa. Es que la otra chica, y empezó a contarme cosas de la otra chica. Y entonces yo lo que le quise decir, ¿y qué tenía eso de malo? Que la otra persona fuera honesta, fuera directa en decirle las cosas. ¿Y qué significaba todo eso? Que ahora que era intensa, entonces empezó a decir, ¿qué significa todo eso? Entonces tú estás haciendo lo contrario, te estás perdiendo, te estás dejando ser en la relación con tal de que no te suelte, con tal de no sentir que vas a volver a fracasar, con tal de no sentir que se van. Porque a nosotros al entrar en una relación y salir de la relación, también dentro de nosotros hay una narrativa, también hay una narrativa como también puede formar parte de esta parte del fracaso, otra vez, ¿no? Otra vez a empezar, otra vez en este mecanismo de relación de la vida, ¿no? Pero esta parte se queda ahí. Entonces, el que dirán, el no tener la capacidad de sostener, el que tenía que haber hecho algo más, qué cosa podía haber hecho mejor, que no tuve en cuenta, pudimos haber hecho muchas más cosas. Entonces entra tal discurso en la mente
buscando todo aquello que me haga sentir bien, buscando todo aquello que me relaje, que no llega la información. Y cuando entra toda esa información justificando algo o para buscar algo que me haga sentir mejor, también lo que estoy es tapando lo que me está haciendo sentir. Lo que estoy buscando con esa información es que el cerebro me diga algo o me dé una idea o me muestre algo para yo decir fue por esto, y entonces mi cuerpo se relaja. Y esa es la dinámica, mi cuerpo se relaja. Pero no es cuestión de que se relaje, es cuestión de no buscar nada de eso para que el cuerpo se relaje o mi mente deje de buscar, sino también lo que estoy tapando es lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo al partir de ahí, lo que estoy sintiendo por cómo lo viví, lo que estoy sintiendo es que puse expectativa y esto se cayó, lo que estoy sintiendo, lo que pudo haber sido no fue, todo eso es lo que estoy sintiendo. Pero el mecanismo nuestro de defensa, el mecanismo nuestro del cuerpo, sobre todo de la mente, de la narrativa, necesita buscar aquello que me dé, de toda la información que tengo, que me dé esa tranquilidad, esa palabra, una imagen o algo que yo diga, fue por esto. Y yo ya es como, me quedo más tranquila. Pero me quedo más tranquila en ese instante, porque como no he tendido la emoción y la emoción se va a seguir moviendo, por lo cual eso se vuelve a activar en otro momento. Por eso es lo bonito de atenderlo, para atender la emoción y dejar que salga, dejar que se mueva en el cuerpo, atenderla y atender ese movimiento. Cuando hicimos un ejercicio con esta personita de integración de todo eso, cuando hicimos un ejercicio que pudo integrar esa información, ya no solo de porque estaba prendida, sino porque la sintió en el cuerpo. Claro, al sentirla en el cuerpo, esa lucha para no soltar, esa lucha para no volver a fracasar, de cómo te vas dejando, de cómo se anulaba, de cómo se postergaba, de cómo medía todo para que de alguna forma quedarse ahí, pues claro que la otra persona actúa de una forma determinada, porque la otra persona también tiene miedo. Por eso le dice lo que quería o lo que la otra le hizo sentir. Si no, no lo hubiese dicho. Entonces, una parte de él también es así, y una parte de él eso no lo sabe gestionar, que era un poco lo que estábamos abriendo. Él no sabe gestionar todo eso, porque emocionalmente hay que sostener eso en el cuerpo. Y no todo el mundo tiene la capacidad de sostener. No tenemos la capacidad de sostener una persona a veces honesta, una persona sincera. No tenemos esa capacidad de sostenerle. Una persona que se muestra tal y como es, no tenemos la capacidad de sostenerlo. La queremos, sí, una persona sincera, una persona honesta, la queremos, pero en el momento que es sincera, me descuadro y no sé gestionar eso. No sabemos gestionarlo, porque cuando lo habla o cuando lo mueve, va a impactar esa información dentro de ti. Y como dentro de ti se va a mover cosas que no te va a gustar sentir, pues por eso decimos que me duele, o lo que estás diciendo no me gusta, o lo que estás diciendo me está moviendo internamente. O eres tan sincera que tu sinceridad duele. No, duele la palabra. Las palabras no duelen. Duele cómo pasan o atraviesan tu cuerpo. Duele cuando se conecta la palabra con tu formación interna. Solo se está expresando, igual que se expresaba, y en este caso que lo vimos cuando él hablaba y cuando ella hablaba, en este caso, y digo, pero te das cuenta que cada uno se está expresando, vamos a suponer que en un idioma diferente, y están buscando la mejor forma para encontrar vuestro propio idioma, que es la parte bonita de ir buscando su mejor idioma, ¿no? Y claro, desde ahí, cuando tú lo vas integrando y cuando tú te vas viendo a través de la información y cuando tú te estás dando cuenta que tampoco no he respetado, primeramente no he respetado mi palabra, no he respetado lo que estoy sintiendo, no le he dado voz o importancia a lo que yo siento y a lo que yo expreso, pero sí la doy hacia afuera, pues te estás olvidando de ti. Y la otra persona va a hacer lo mismo. Como tú no te lo das, la otra persona también lo hace igual. Pues también lo va a mirar para otro lado, no le va a dar importancia, no lo va a valorar, pues lo está haciendo lo igual que tú, para que tú te des cuenta
qué es lo que estás haciendo en ti, qué es lo que estás haciendo con tu información. Entonces, desde ahí ya tenemos una parte, digamos, integrada o una parte que le hemos podido ver sin juicio y sin buscar culpable y sin buscar que esto es cuestión de enemigo, ni el bueno ni el malo. Saliendo de ahí, personas que resonan en cosas que nos estamos relacionando para vernos a través de todo esto. Pero claro, como todo, en este caso, como todo lo tiene aprendido, ay sí, porque eso me suena de un libro, ay sí, porque esto me suena de otra cosa que hice, pero cuando estás en el conflicto, creo que en algún momento lo he dicho, cuando estás en el conflicto no te acuerdas de nada de eso. Cuando estás en el conflicto no hay una mirada hacia el libro para ver cómo era, no vas a la página y te dice cómo era. No hay esa parte, solo hay información, pero cuando el cuerpo se mueve no hay un recordar lo que el libro me dijo. Hay una activación súper rápida, hay un mecanismo súper rápido que se quiere defender, hay un mecanismo súper rápido que verbaliza hacia afuera, se proyecta hacia afuera, se defiende hacia afuera, pero no hay un mecanismo que se pare, que se acuerde de las palabras del libro y desde las palabras del libro lo va a hablar. Lo va a hablar cuando lo atiendas en el cuerpo ya no reaccione y ahí sí puede ser que te acuerdes de las palabras del libro. Pero desde ese lugar no, porque esa información o esa vibración ha atravesado tu cuerpo, por lo cual ha hecho un movimiento interno que es el que te está ayudando o el que te hace ver qué heridas y qué cositas hay ahí dentro, qué cositas y qué movimiento hay ahí. Pues fue súper bonito el darse cuenta, el verse que desde qué lugar cada uno se expresaba, que nos pasa a todos también, desde qué lugar nos expresamos, desde qué lugar miramos a otra persona, desde qué lugar hablo yo al que tengo enfrente porque me muestra algo de mí o algo que yo no quiero ver, algo que yo quiero apartar. Entonces, desde ahí hay unas miradas a través de tu información, hay un ver a alguien a través de mi información. Porque lo que veo, acuérdense que no es de los ojos físicos, es de lo que siente el cuerpo. Y como eso lo que veo es rechazo, me siente hacer rechazo, me incomoda, yo quiero que cambie, me gustaría que fuera de otra cosa, tendría que ser de otra manera. Entonces empezamos debería, tiene que, yo que tú, y empezamos otra vez en esa dinámica de separación. El cuerpo solamente quiere integración, no quiere pelearse con nada, no quiere pelearse con la vida, no tiene ganas de estar en guerra todo el tiempo, no tiene ganas de estar en lucha todo el tiempo. Es simplemente integrar la información que está ahí para mí, abrazarla, porque todo con lo que me relaciono tiene que ver conmigo. Si hacemos juicios, me guste o no me guste, siempre que esté delante de mí y yo le puedo poner palabra a todo eso, tiene que ver conmigo. Entonces, incluso aunque no esté, porque ella decía, a veces hablamos de cosas y ya hacemos juicios y hablamos, esa información que llegó, aunque no hayas visto la situación o la persona, esa información ya tiene un impacto dentro de ti. Esa parte es muy bonita de observar y de ver. No por eso que tener la persona delante o la situación te va a hacer sentir más o menos. El sentir es igual. Es lo mismo que cuando pasamos con las sesiones online. La gente dice, ay, es que presencial es online. Va a pasar lo mismo. Te va a pasar absolutamente lo mismo en online o presencial. Lo único que el abrazo es virtual y el otro es aquí, el calorcito y el achuchón. Y nos podemos, pues, reír un poquito más juntos o de alguna forma terminar de una forma más amorosa, pero bueno, online igual también, porque la energía es energía, está aquí en todo sitio y tu cuerpo a través de la palabra ya resuena, ya se mueve, ya pasa por el cuerpo. Ya pasa por el cuerpo. Yo no necesito que tú estés al lado mío para yo darte la información de tu cuerpo. Yo no necesito que estés aquí en la camilla para darte la información del cuerpo. Por eso se abrió las sesiones online, porque para mí es lo mismo que estés aquí y que estés en el otro lado del mundo. En el momento que tú me das permiso, voy a conectarme con la información de tu cuerpo y te la voy a dar, la que tu alma necesita escuchar en ese momento. Entonces esta es la parte simpática, pero al mismo tiempo mi narrativa
de lo que voy viendo en tu cuerpo o de lo que tu cuerpo me deja leer, te va a mover internamente, va a ir moviendo cositas internamente, se va a mover muchas cositas de las heridas y de toda la información que trae el cuerpo. Pero eso también con todas las relaciones. Esta es la parte bonita de las relaciones. Toda relación pasa por el cuerpo. No se pasa por aquí, se pasa por el cuerpo. El otro día decíamos que el ojo solamente ve luz, capta luz, pero quien realmente ve la información es el cuerpo, porque se siente en el cuerpo. Y las relaciones igual. Es verdad que mucha gente es visual y necesita cómo ver, y eso tiene una mirada de aceptación, lo que veo. Pero no es que lo vea aquí, es que lo recibo en el cuerpo. Entonces mi cuerpo se siente cómodo con esa frecuencia, no con lo que ve. Porque puede estar más guapo, más guapa o menos guapa, pero es lo que siente mi cuerpo. Y me hace acercarme o me hace alejarme. No es el ojo. El ojo ve una imagen, ve un color, ve fotones. Pero mi cuerpo, una vez que escanee todo eso, pues tiene el impulso de acercarse o de alejarse. Hay algo que se activa para acercarse y vivir algo que está ahí para mí. Eso es un paso bonito cuando yo tengo el impulso de acercarme, porque hay algo ahí para mí. Entonces, desde ese lugar era bonito darle esos pequeños matices o esa pequeña información a esta personita y verse a través de su pareja. Entonces, cuando vuelve otra vez a verse a través de su pareja y empieza a entender desde dónde lo estaba mirando y desde dónde ella quería evitar cosas, lo pusimos también a él también, desde dónde la estaba mirando y desde dónde él quería no sentir, ¿no? Por cómo había sido su infancia y cómo había sido su mecanismo de defensa, de vulnerabilidad, de supervivencia y de las heridas que traía. Entonces, cuando nosotros entramos ahí dentro y cada uno se hace responsable y se deja ver a través del otro, hay un cambio muy bonito de integración, porque cada persona sabe que ya no depende de mí, yo me puedo expresar, puedo ser yo, porque tú te haces responsable y porque mi información va a impactar en la tuya y tu información va a impactar en la mía. Entonces, como resonamos, nos vamos a mostrar heridas, pero voy a saber identificar la mía porque se mueve en mi cuerpo, no en el del otro. Y cuando yo hago cosas, tú la vas a identificar porque se mueve en tu cuerpo. Entonces, digamos que son los botoncitos rojos que se activan para verme a través de todo eso. Y claro, desde ahí incluso llega un momento con mucha más claridad y con mucha más paz. Entonces, el hecho de poder integrar esa información y darle forma, pero no forma de como registro aprendido, sino darle forma en el cuerpo, donde el cuerpo lo integra, donde el cuerpo lo siente, es un entendimiento totalmente diferente, porque ya está activo a sentir, ya está activo a través de con lo que me relaciono, dejarme sentir, dejarme verme a través de todo eso. Y claro, cierra la sesión y claro, la sensación de plenitud, la sensación de paz, la sensación de tranquilidad, la sensación de ligereza, la sensación de como que hemos perdido 5 kilos, claro que aparece, porque hemos soltado una guerra completa, hemos soltado una lucha en todo este proceso para poder quedarme, para poder encajar, para poder que no me excluyan, para poder no sentir rechazo, para no poder sentir abandono. Entonces, cuando soltamos todo eso, los hombros, la mandíbula, la cara, los ojos, cambia y recuperamos otra vez como ese brillo que está ahí dentro y sale hacia afuera. La luz que está ahí dentro tiene que salir por la piel, por los ojos, sale, se muestra al mundo. Por eso siempre digo, brilla, sí, y el brilla es sin olvidarte de sentir, para que salga toda esa luz fuera, ¿no? Entonces, cuando se cierra todo esto y lo perciben desde ese lugar, es muy bonito cuando lo siente, es muy gratificante cuando ves su carita
tranquila, relajada, llena de amor, llena de ternura para compartir y para seguir creciendo con su pareja. Claro, eso, como le decía, es la responsabilidad de los dos. Digo, recuerden que vos vayas a ver a través de cada uno del cuerpo de lo que expresa y de lo que siente. Entonces, teniéndolo de alguna forma claro, también hay unas herramientas nuevas para seguir moviéndote en esa relación, ¿no? Pero es curioso cuando empezamos a relacionarnos y cuando pasa por nuestro filtro la información, qué rápido la mente se activa. Cuando algo te llega a ti y lo pasa por el cuerpo, qué rápido se activa la mente. Qué rápido hace la mente una narrativa. Qué rápido la mente busca cómo quedarse tranquila. Qué rápido la mente busca cosas para identificarlo, para no estar en alerta, para que no duela, para no entrar, para evadir el dolor. Entonces, claro, todo eso es importante porque escuchar esa narrativa de la mente te va a llevar a reajustar tu forma de interactuar, porque la mayoría son mentiras. La mayoría es una mentira que yo me cuento para no sentir. La mayoría es una mentira que yo me cuento para sentirme a salvo y para no sentir dolor. Por eso la mente siempre hace una narrativa tan rápida de buscar información y sobre todo súper rápida de buscar cosas que lo justifiquen y suponer. Esa es otra cosa, súper rápido, suponer lo que puede estar pasando en el otro lado. No sabemos, pero suponemos. Pero supongo porque es la única forma que yo tengo de bajar esa vibración y quedarme tranquila y es una forma de estar a salvo. Cuando yo supongo, hay una especie de invención, invento cosas que de alguna forma me pueden aportar algo de tranquilidad, pero no tenemos la certeza de que eso esté ocurriendo en el otro lado. Pero como mi necesidad de estar tranquila, porque puedo sentir que mis palabras han podido impactar el otro lado y no sé lo que está pasando, esa necesidad de controlar, esa necesidad de llamar para ver si está todo bien, esa necesidad de escribir, está todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo lo leíste? ¿Estuvo bien todo? Y ya te dice sí, todo bien, y uno se queda tranquilo, ¿no? Y en este caso era una de las cosas que hablamos con esta señorita, con esta paciente, y ella decía, sí, yo le pregunto y cuando no me contesta, y ya mi mente empieza súper rápido, empieza a descubrir todo eso ella, ¿y qué te cuenta? Entonces empezaba a descubrir cuál era la narrativa más cotidiana o la narrativa más, que más rápido se activaban en ella cuando hacía todo ese movimiento. Y claro, cuando ella se da cuenta desde dónde viene, era más simpático todavía. Porque claro, al final muchas cosas las veía de su repetición de niña o que las veía cuando papá y mamá se relacionaban, palabras y cosas que se decían, dice, y ahora me salen a mí. Digo, pues ves que al final somos esponjitas y de esos referentes tan importantes para nosotros, copiamos todo eso, copiamos todo, hasta el pestañeo copiamos, porque nosotros no tenemos un referente de relaciones. Entonces, eso para nosotros era la relación que nos mostraron y la dimos por correcta y la dimos por válida y la dimos porque eran nuestros dioses y nuestra admiración porque cuidaban, protegían, nos daban de comer y nos daban y tenían todas aquellas necesidades cubiertas para nosotros, por lo cual nos mantenía a salvo. Pero claro, cuando empezamos de adulto a interactuar, pues esta parte se activa también. Sobre todo esta mente que se activa contando mil y una, empata una cosa con otra, entra una narrativa y te conecta con otra, una narrativa y te conecta con otra, y entra como la lavadora a dar vueltas. Primeramente no nos paramos a escuchar qué es lo que me está contando la mente. ¿Para qué me está contando todo esto? ¿Qué estoy evadiendo sentir? Entonces, ¿qué me impactó la otra persona dentro? Que yo tengo este cuento continuo. ¿Qué me movió internamente? ¿Qué me movió continuo? ¿Qué tocó? Porque recuerden que la información que nosotros escuchamos o que es dicha a través de la boca, cuando alguien se expresa delante de nosotros, no lo escucha los oídos, lo escucha el cuerpo,
lo siente el cuerpo, lo vas a sentir en el cuerpo, no los oídos, lo vas a sentir en el cuerpo. O te hace tragar, o tienes un malestar, una punzadita, o te relaja también, pero lo siente el cuerpo, por lo cual ese es el filtro. Entonces, toda la información que te comentan o de